Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Osman y estoy haciendo este trayecto de alfabetización mediática e informacional, aprendizajes para una ciudadanía digital plena. Eh, bueno, eh, en mi caso, yo hice esta trayectoria pensando en los aportes y en las herramientas. Incluso después, se manifiesta durante las clases justamente esto de una caja de herramientas que propone la AMI para una alfabetización mediática en el ámbito, sobre todo en, en lo escolar, en lo educativo, que es uno de los ejes que trata el trayecto de formación que estamos haciendo. Por un lado, pensaba centrarme en eso, pero realmente en el ámbito educativo específicamente, sin embargo, pude observar que esto es un contenido transversal, que hay que tener en cuenta el contexto y trabajar la ciudadanía. En mi caso, que soy profesor en letras y trabajo en escuelas secundarias, me pareció muy importante a la hora de leerlo, no solamente en el ámbito de mi asignatura, sino desde un modo más amplio, teniendo en cuenta esto de la ciudadanía, incluso pensándolo también desde los contenidos ESI, de autoestima y otros contenidos. O sea, en realidad este trayecto me generó muchas más preguntas, reflexiones que me llevan a pensar diferentes estrategias de trabajo, repensar la propia práctica, observar otras estrategias que también se compartieron durante los foros que trabajamos, que me parecieron muy enriquecedores. Y, y no finaliza, por supuesto, en esta reflexión que voy a hacer aquí a continuación. Eh, bueno, en este sentido tomé el primer eje, o la primera propuesta que se nos hizo para poder trabajar como una síntesis de lo que hicimos. El primer eje habla de recuperar algunos de los contenidos de este trayecto. Me parecieron valiosos muchísimos conceptos, algo que también ya habíamos visto en otros recorridos que estoy haciendo, como por ejemplo en el caso de cultura escolar versus, por ejemplo, cultura tecnomediática. Esto lo vimos, por ejemplo, en los recorridos lectores, que estoy haciendo también como otro trayecto de formación un poco más específico este, a mi asignatura de literatura. Sin embargo, esto de escuchar, de ver la presencia de los jóvenes, la cuestión esta de esta tensión que hay entre la escuela y los medios, ahora se agrega, según lo que pudimos ver en las diferentes lecturas que se nos propusieron, en esta tensión aparecen las redes sociales, lo que traen los alumnos a la escuela, al aula. Esto es, digamos, una variable que hay que tener en cuenta. Ya los alumnos no solamente como consumidores, sino también como productores de contenidos que llegan a la escuela para trabajarlos desde un punto de vista ético. Me pareció también esa una idea muy valiosa que creo que puede tomarse dentro del aula. Otra variable que también yo haciendo relación también con el otro curso, esto de, la verdad que hay mucho material para trabajar con los chicos y esto de la cuestión ética, que después se profundiza cuando se va a las otras clases y se habla de la desinformación y los discursos del odio. Creo que la cuestión ética y lo que puede aportar la escuela en este sentido, las diferentes instituciones, a partir de lo que trabajamos con la lectura de los documentos de la UNESCO, que centra su preocupación
en este sentido sobre la importancia de la alfabetización con respecto a los medios a las herramientas tecnológicas, y no solo herramientas, como también se expone aquí, sino también, bueno, a las subjetividades presentes, ¿no? Que se van realizando a medida que pasa el tiempo. Se habla aquí también de que es un mito, de que hay un ciudadano que nace de manera digital, o sea, esto de los chicos que son nativos digitales. ¿Por qué? Porque hay otras variables, hay que leer también nuestro contexto latinoamericano, nuestro contexto de vulnerabilidad por falta de conexión. Eso hace también u otras de las tensiones que me han llamado la atención y que bueno, yo también les puse en los foros. En mis casos, tenemos serios problemas de conexión. Yo estoy aquí en el norte argentino, en Tucumán específicamente, y el problema de la conexión hace que no se pueda trabajar quizás como en otros ámbitos donde es posible hacerlo. Trabajo tanto en escuelas públicas como privadas de aquí de Tucumán, y observo que es un problema si uno quiere trabajar. En realidad, bueno, ahí se problematiza el tema de cómo trabajar con las herramientas digitales, o sea, esto de las herramientas por un lado, y por otra parte la cuestión de la digitalización y la conexión. O sea, no es solamente un discurso teórico, sino que en la práctica lo observo constantemente. Bueno, y también me pareció muy importante esto de una discusión ahí, podríamos decir hasta generacional, con respecto a la monetización, a la cuestión esta de que incluso la charlamos con los alumnos. Tengo alumnos que van desde primero hasta cuarto, quinto año, estoy trabajando yo en este momento, que son muy conscientes de esta cuestión de la monetización, del poder trabajar e incluso generar recursos a través de las diferentes redes sociales, a través del tema influencer y la producción de contenidos. Eso me parece que es una discusión y en realidad una cuestión bastante interesante pensarla desde el lado esto de lo que se habla aquí también, todavía centrándonos en la primera clase, de la cuestión capitalista, ¿no? Que ronda este círculo, podemos decir, enmarcado por unas ciertas empresas que son las que dominan o las que están en el mercado, y que bueno, y que ellas generan dinero a partir de las producciones de lo que hacen los alumnos. En este caso, yo pensando específicamente en mis alumnos, pero pienso, bueno, también no solamente esto va más allá de la escuela. Y voy a esta cuestión de lo que dije al principio, ¿no? Por eso no solamente me enmarqué en la escuela, me pareció más propicio, más constructivo hablarlo desde un ámbito más amplio. Esto de la cultura, de la digitalización de la cultura, podemos decir, habla de nuevos modelos, ¿sí? De nuevos modelos sociales. Eso sí se puede ver muy claramente. La escuela está atravesada por eso, y nosotros como docentes, por lo menos en mi caso de mucho tiempo, vengo trabajando con los alumnos, con las redes sociales, con la producción de contenidos, y bueno, cómo uno puede realmente utilizar las tecnologías para poder producir y hacer un diálogo con las lecturas tradicionales, las escrituras tradicionales. Desde ese punto de vista trato de
en mi caso y trabajando con algunos compañeros también de manera interdisciplinaria, de hacer este trabajo eh, de una manera más amplia. Bueno, esto del tema de la información también es otra cuestión que me llamó mucho la atención, la cuestión esto de la Big Data, de saber que somos, estamos en una construcción de una ciudad digital, que también se propone en otra de las clases. Me pareció también eso un concepto bastante fuerte, pero en diálogo, vuelvo a repetir, con esta cuestión de, eh, bueno, a ver, no hay conectividad en los lugares donde yo habito. Los chicos tienen los medios tecnológicos, el aparato, pero no es suficiente tener el aparato, porque al no tener conexión no podemos trabajar de una manera, de la manera que quizás sería la ideal de construir esa ciudad digital que se propone, ¿no? O sea, bueno, también esto tiene que ver con lo que dije anteriormente, con lo, con el contexto latinoamericano, ¿no? Esto de lo vulnerable, de la falta de acceso. Ahí también en los conceptos hablábamos de la cuestión del excesivo uso, por un lado, de las redes sociales, y por otro lado la falta de acceso, como tensión ahí que se produce, no solamente en la escuela, sino directamente en todos los ámbitos. Este, hiper, por un lado, hiper utilizado, mucha conexión, aparatos, avances tecnológicos que van mucho más allá de lo que puede proponer la escuela, por ejemplo. Y por otro lado, esta tensión de lo vulnerable, de, de chicos que no tienen los aparatos y tampoco tienen la conexión, y la escuela tampoco puede llegar a brindar eso. Cuando se produce la opción de que sí tengan, porque en el caso de algunas escuelas, en algún momento, escuela pública estoy hablando ahora, se tuvo la posibilidad de tener conexión, fue muy buena porque también se le brindó a los chicos las computadoras. Ahí pudimos trabajar con el programa Juana Manso, que se lo nombra aquí muy bien, y Guaira, hablar de soberanía digital. Eso también nos ayuda, nos posibilita también hacer un diálogo con con las diferentes producciones del mundo y con lo que se produce en Argentina. Pensar ese diálogo también fue muy provechoso en el aula, poder trabajar también con otras cuestiones que después lo toma muy interesante en el último tramo de esta formación, esto de la cuestión del ambiente, AMI y ambiente. Me llamó mucho la atención, me interesó mucho esto también de repensar la naturaleza, de repensar que también es un ámbito importante, esa tensión, ¿no?, entre estar dentro de lo virtual y después, bueno, saber que estamos en un mundo. Me llamó mucho la atención. Digamos, ¿por qué? Porque veníamos trabajando con toda una cuestión digital, y después aparece esta temática que me pareció muy buena. ¿En qué sentido? Puedo decir que en dos sentidos. Me pareció buena porque ya la estaba pensando anteriormente. Digo, a ver, bueno, ¿qué hacemos en los casos que tenemos que convivir con otras actividades? Cuando aquí yo leo y observo esta cuestión del ambiente, de acuerdo a las notas que estuve tomando, este,
este desafío del ambiente me pareció, la verdad, eh, bastante esclarecedor, ¿no? Porque habla del derecho básico, sí se habla del derecho básico a a la conexión, pero también como que hay una ausencia, pero también un exceso, esta problemática, ¿no?, que se plantea. Y también esto de la ecoansiedad, como una nueva forma de ver, de suplir, y doy un ejemplo, cuento una anécdota de unas personas que vi el otro día, una charla, estábamos charlando y ellos me dijeron que, bueno, en todo momento están trabajando con la computadora y en un departamento este, y que vinieron aquí de visita a Tucumán y, bueno, que no usan el celular. No están usando ni el celular y están como compenetrados con la naturaleza, con el verde, con el pasto, con el aroma de la lluvia y la tierra. Me puse a pensar justamente en estos conceptos que estamos trabajando. La verdad que es un modo de pensar a ver qué mundo queremos, en qué mundo también queremos eh, vivir, un futuro. Hay futuro en esta cuestión de eh, la virtualidad y esta presencialidad. Contar también que esto me hizo pensar en la vuelta a la presencialidad después de la pandemia. Aquí hay varios textos que están hablando de la educación después de la pandemia, algo que nos tocó, nos impactó muchísimo, y pude observar que los alumnos prefieren trabajar la presencialidad y nada virtual. Y sin embargo, bueno, se va haciendo a ver, se habla, por supuesto, y bueno, y estas también son unas herramientas valiosísimas que nos ayudan a pensar que sí es importante no dejar de lado el tema de lo virtual, porque por un lado también es una posibilidad de mirar el mundo, esto del huir de la virtualidad. No, trabajemos en forma presencial, el contacto humano, el contacto cercano, esa necesidad nos produjo esta pandemia. Bueno, observar eso creo que tiene que ver con esa vuelta a la naturaleza, esa ecoansiedad, que cuando aquí se habla de eco no solamente se habla del ambiente, creo yo, o en realidad, bueno, aquí sí lo ven desde ese lado, en un video que aparece en la última clase, lo ven desde el lado de la concientización sobre el ambiente. Pero yo creo que hay como una concientización primero en las relaciones sociales. Hay chicos que no se han conocido, salvo en forma virtual, y que no se conocen hasta el día de hoy, inclusive pasando un año ya después de la pandemia, que pudieron cursar juntos, aunque bueno, el uso del barbijo también hizo que no se conocieran. Es la verdad un desafío. Eh, no quiero dejar de lado lo que trabajamos y las propuestas que hay, que también me parecen muy valiosas, que nos aporta este trayecto de formación, son los discursos, trabajar con los discursos del odio y la desinformación. Eso es muy valioso. Creo que, bueno, en el caso de esta asignatura en la que yo trabajo, siempre se ha tratado de observar esto de cuando trabajamos con el tema de la noticia, cuando trabajamos con las crónicas, con, con la ética, ¿verdad?, al servicio de, o con esta cuestión del periodismo, ¿sí?, del discurso periodístico, del discurso de los medios de comunicación, ¿sí? Bueno, hay muchos ejemplos en la literatura, en esto que parecía una ficción, en el día de hoy es una realidad. Bueno,
la ciencia ficción nos va a aportar, o la ficción científica nos va a aportar mucho material para trabajar con esto y nos aporta. Entonces también esto nos da un material para poder trabajar desde ese sentido. O el discurso del cine, ¿no? Que es tan valioso y que nos puede brindar otras artes aparte de la literatura, o en diálogo con la literatura, creo que nos puede aportar muchísimo. Bueno, solamente queda, creo, agradecer por estas propuestas que nos hicieron. Este discurso, vuelvo a repetir que me pareció muy valioso con respecto a la alfabetización, ¿no? El saber que hay una forma nueva de alfabetización que no solamente pasa ya por el tema de las letras, leer y escribir, sino que, bueno, leer y escribir con recursos digitales, este, el tema de ver al alumno en su subjetividad como productor de contenidos, bueno, aunque aquí se aclara también esto de que sin una ética determinada, quizás llevada por este movimiento capitalista, ¿no? De unas pocas empresas que solamente te permiten hacer productos moldeados, o que con un molde, quizás transformarlo en algo artístico sería una misión o un desafío que se podría dar de por lo menos esta asignatura de lengua y literatura. No quiero dejar en alto también lo que pudimos trabajar eh, en la clase de esto del discurso de la desinformación, como les decía, esto de las nuevas configuraciones. Se hablaba en la clase 3 con José Bandís, que hablaba esto de la cultura de la conectividad, y también las nuevas subjetividades que propone Bourdieu, que no es una cuestión de aparatos, el tema del capitalismo, de las plataformas, la Big Data, como se decía, la economía de la atención, una, pensar lo emocional, ¿no? La, creo que es también un efecto, como decía anteriormente, muy importante a la hora de trabajar en las aulas. Desde la ESI también se pudo trabajar, también se viene trabajando, por lo menos desde mi punto de vista, con esta cuestión de la autoestima, el uso de las redes sociales, y también hacer una lectura con lo literario, con muchos textos que ofrecen esa posibilidad, ¿no? De trabajar el uso de las tecnologías y el buen uso de las tecnologías, ¿no? Para ser ciudadanos libres y poder elegir realmente. Esto, creo que todo esto nos dio la posibilidad de pensar. También los proyectos que se nos ofrecieron, Orson 80, Campus Digital, ¿no? Alfabetización transmedia, son como grandes proyectos que nos desafían y nos brindan, la verdad, muchas herramientas para poder seguir. Esto como que recién empieza, por lo menos para mí, fue muy productivo, muy desafiante, así que agradezco esta posibilidad al trayecto de formación, y bueno, también a las personas que nos fueron guiando. Bueno, desde ya, muchas gracias. Decir que pude hablar con mis alumnos sobre esto, charlarlo, y la verdad que pude observar que hay una conciencia digital, hay una conciencia sobre los peligros, y también sobre las posibilidades de ser productores. Eso también creo que hay que rescatarlo, ¿no? No solamente hay peligros, sino que también hay muchas cosas positivas. Así que bueno, desde ya agradezco esto. Aquí desde un caluroso Tucumán, un saludo cordial para todos ustedes y bueno, para mis compañeros de trayectoria y mis tutores, muy amables.